Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Hoy les voy a compartir el Evangelio del día de hoy, 6 de enero del 2021. De Marcos 6, del 45 al 52. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no había entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy, en esta hermosa mañana, el Señor quiere hablarnos directamente a nuestro corazón. Hoy hemos escuchado pues la palabra en donde pues Jesús camina sobre el mar. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón, que por medio de su Santo Espíritu podemos discernir, podemos comprender la palabra de Dios y sobre todo vivirla en nuestra vida. Pues bien, ya escuchamos los días anteriores en donde Jesús poco a poco fue escogiendo pues a sus discípulos para que llevaran esa gran misión, para preparar pues la evangelización. Pues bien, en esta hermosa mañana hemos escuchado que los discípulos agarraron la barca y se fueron mar adentro. Vamos a entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pues bien, para que me entiendan, quiero poner un ejemplo tan maravilloso. Recordemos que aquellos discípulos se fueron, pero sin Jesús. Se fueron, agarraron la barca y se fueron, pero no estaba Jesús en la barca. Para entenderlo muy claro, un ejemplo: al anochecer de todos los días, cuando cae la noche, es cuando muchas de las veces experimentamos más el ataque del maligno. ¿Cómo lo experimentamos? Hay muchas de las veces cuando no está Jesús en nuestra vida, cuando no está Jesús en nuestra barca de nuestra vida, la noche se nos vuelve oscuras. Muchas personas en las noches empiezan a sentir presencias, que quizás alguien se mueve en su casa, que se cayó una cosa, que se mueve un objeto o se escucha ruidos. Y eso es porque muchas de las veces no está Jesús en la barca de nuestra vida. Y más cuando estamos enfermos. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está enfermo, al anochecer sentimos más los síntomas? Sentimos más el dolor, sentimos más el cansancio,
Se nos sube la fiebre muchas de las veces en la noche y nos hemos preguntado por qué. Científicamente se dice porque la presión atmosférica cae sobre nosotros y nos cae pesado pues la noche. Pero realmente la noche es cuando más somos atacados por el enemigo. Pues bien, pues estos discípulos habían decidido ir mar adentro. Y dentro de ese mar empieza pues en las olas a crecer. Empieza pues el aire, el viento a soplar fuerte. Entonces, los discípulos quedan pues con miedo. Y de repente, pues no sabían qué hacer porque ellos remaban con sus propias fuerzas. Remaban y quedaron cansados. Y jamás pudieron hacer nada. Y de repente, de la nada, se le aparece según ellos, un fantasma. Pero no se habían dado cuenta que en medio de esa tormenta se le apareció el mismo Jesús. Entonces, para entender esto, recordemos que en el Evangelio de Juan nos presenta cómo podemos entender la palabra de Dios, no como superficial. Recordemos que muchas de las veces nosotros leemos la palabra de Dios y lo leemos, por ejemplo, como si estuviéramos encima de una lancha. Lo leemos por encima. Pero para entender el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, tenemos que sumergirnos, así como un submarino se sumerge hacia más profundo para poder experimentar bien lo que hay abajo. Pues también la palabra de Dios hoy vamos a sumergirnos como ese submarino para poder entender lo que la palabra de Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, para los orientales, para aquellos que vivían en ese tiempo de allá, por los tiempos de donde andaba Jesús, el mar representaba algo significativo para ellos. Para ellos, el mar significa lugar donde se surgen las batallas entre el bien y el mal. Y en nuestra vida también, en estas batallas que estemos pasando, si no está Jesús acompañándonos en nuestra vida, pues nos vamos a cansar también como aquellos discípulos. Se cansaron. Pero hay que creer que hay alguien que nos acompaña. En nuestra vida, en nuestra barca, si sabemos con fe que sabemos que alguien nos acompaña, Él va a aparecer en cualquier momento de la tormenta. No en la manera como nosotros lo esperamos. Porque Jesús es el único que puede caminar encima del mar. Hemos visto que también en el Evangelio de Mateo 14:28 nos habla de cómo Pedro también quiso él caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó? Dice Pedrito: si en realidad eres tú, Jesús, manda a que vaya yo a ti y que camine sobre el agua. Entonces Pedro empieza a caminar. Pero ¿qué pasa? Se empezó a hundir. ¿Saben por qué? Porque el único que tiene autoridad de caminar sobre el mar es el mismo Jesús. Por eso, en el sentido oriental, en el sentido pues como ellos creían que el mar significa lugares de batallas entre el bien y el mal, el único que tiene autoridad es Jesús. Así como en el libro del Génesis nos presenta
donde nos dice que en la descendencia de una mujer, esa descendencia vendrá alguien que pisoteara la cabeza de la serpiente. ¿Quién es esa descendencia? Es el mismo Jesús. Por eso, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar que todas nuestras necesidades, todo lo que nos agobia, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras batallas que tengamos, por nosotros mismos no vamos a poder. Y que es necesario ponerlos ante los pies de Jesús. Por eso muchas de las veces cuando oramos decimos y ponemos nuestras necesidades a los pies de Jesús. Esta gran enseñanza que nos enseña todas nuestras necesidades, ponerlos a los pies del Divino Maestro, para que Él tenga autoridad y controle y pisotee todo lo que nos agobia. Y de una manera muy hermosa y especial nos invita. Vimos cómo los días que antes de que estos discípulos salieran hacia ese mar, ellos habían experimentado lo que muchos le llamamos la multiplicación de los panes. Ellos habían visto un milagro, pero lo había visto con una multitud, donde había mucha multitud, y el milagro fue para todos. Fue para todos quedaron saciados del pan. Pero más bien, en cambio, Jesús quiso dar otro gran milagro en medio de ese mar, donde los discípulos experimentaron otro milagro, pero ellos todavía no creían lo que habían visto de la multiplicación de los panes, y tampoco quedaron, pues ahora sí que, como podemos decir, tampoco creyeron. Quedaron como deslumbrados cuando miraron a Jesús caminar sobre el mar. Pues eso fue una gran señal, un gran milagro, no para la comunidad, sino que para ellos mismos, que son sus apóstoles, sus discípulos, que los capacita para poder encaminar en la barca. Pues subirnos a la barca no es fácil. Muchas de las veces es difícil poder remar mar adentro. Pero juntos, agarrando los remos, juntos, remando juntos, podemos caminar hacia adelante. Juntos con Jesús. Pero sin Jesús no podemos hacer nada. Por eso Jesús tiene el control encima del mar, porque es el único que puede caminar sobre el mar. Por eso Jesús proclama su autoridad. ¿Qué les dice a sus discípulos? No teman, no tengan miedo. Yo soy. Pues la presencia poderosa de Jesús elimina todo. Elimina el miedo, la angustia y sobre todo, el peor enemigo del hombre es el miedo. Cuánto muchos de nosotros ahorita en estos días tenemos un miedo, una incertidumbre. Por eso es nuestro peor enemigo, el miedo. Y cuando nosotros caemos en el miedo, caemos pues en depresión. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en la enfermedad caemos en ese miedo. Y cuando caemos en ese miedo, muchas de las veces nuestras defensas bajan porque no tenemos miedo. Pero cuando nosotros controlamos el miedo por medio de la fuerza de Jesús, sabemos que alguien está con nosotros remando. Por eso Él dice, no tengan miedo, soy yo.
Y dice de que desde ese momento que aparece Jesús, se calma la tormenta, se calman los vientos. ¿Por qué? Una gran enseñanza que nos da por medio de sus discípulos. Con Dios todo y sin Dios nada. Por eso el mal está sometido a los pies de Jesús. El mal está sometido a los pies de Jesús. Y nada puede pasar si Jesús no lo permite. Como Él permitió que sus discípulos se fueran solos, mientras que Él se fue a orar. Él se fue a orar. Permitió eso para que sus discípulos pudieran experimentar que necesitan de Él. Igual nosotros nos puede pasar el día de hoy. Muchas de las veces permite situaciones en nuestra vida para que podamos experimentar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que esta palabra que nos ha dado el día de hoy podemos guardar en nuestro corazón y sobre todo vivirlo. Que en estos momentos de dificultad, en este momento que estamos en la barca que representamos todos nosotros, la iglesia, nos vayamos con esa fuerza para seguir adelante. Todos remando juntos a un objetivo. Y que nada nos perturbe, que nada nos espante, que Jesús siempre está con nosotros. Pues bien, qué gran enseñanza nos da el Evangelio del día de hoy. Hoy que estamos celebrando el Día de los Reyes Magos. Sabemos que muchos me han preguntado que por qué a veces el Evangelio de otros audios son diferentes. ¿Por qué no son iguales? Pues no te preocupes. Muchos están ahorita leyendo el Evangelio que nosotros ya leímos el día domingo. ¿Qué pasó? No te preocupes. Todo va conforme, digamos, al país. Pero es el mismo, no te preocupes. Entonces, hoy estamos celebrando los días de los Reyes. Lo más importante, ya decía nuestra hermana Felicitas, lo más importante es que le abramos el cofre de nuestro corazón. Pero podría yo decir, ¿qué nosotros le vamos a ofrecer? Los reyes ofrecieron algo de lo más valioso que traían: oro, incienso y mirra. Me pregunto yo, ¿qué le voy a ofrecer yo? ¿Qué le voy a ofrecer yo? Porque ya hemos encontrado a Jesús en nuestro corazón. Ya vivimos los días de Adviento en donde pudimos encontrar a ese niño en ese pesebre. Y hoy, en la noche, yo sé que muchos van a partir la rosca. Y que se pregunten cuando corten la rosca. Yo sé que por tradición se corta la rosca. Y que muchos no quieren encontrar a ese niño dentro de ahí. ¿Y saben qué? Lo más importante es saber que podemos encontrar un niño envuelto en pañales. Entonces, en esa gran tradición, podemos encontrar a un niño envuelto en los pañales. Y que no te hagas que, digamos, muchas de las veces no quieres cortar la rosca porque te va a tocar el niñito. Pues en esa gran dinámica, ojalá que podamos encontrar el niñito dentro de esa rosca. Y que nos recuerde que ha nacido un Salvador.
Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, te guarde. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Espero que lo hagamos vida en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.